Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este nuevo vídeo, un espacio donde desgranamos las noticias más jugosas y esperadas del mundo del espectáculo, especialmente del fascinante universo de las producciones turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes, nuestros fieles seguidores, les interesa profundamente. Algo que ha estado generando una expectación palpable, susurros en los foros y muchísima especulación. Y lo más emocionante es que por fin, parece que tenemos pistas sólidas, señales claras que apuntan a una respuesta. Estamos hablando, por supuesto, de uno de los actores turcos más queridos, un verdadero fenómeno de masas, y sin duda, uno de los que más ha dado de qué hablar últimamente por sus ambiciosos proyectos internacionales. Sí, estoy hablando del carismático y talentoso Can Yaman. Y la gran pregunta que resuena en cada rincón de Internet, en cada grupo de fans, en cada conversación entre entusiastas de las series turcas es, ¿cuándo regresa Can Yaman a Turquía? ¿Qué planes tiene? ¿Es esto el final de una etapa de exploración internacional, o el comienzo de algo nuevo y emocionante en su tierra natal? Si quieren saber todos los detalles, las últimas pistas que hemos recopilado, los rumores más sólidos y lo que se comenta en los círculos más cerrados de la farándula, quédense hasta el final de este vídeo porque hoy vamos a desentrañar este apasionante misterio. Y antes de que nos zambullamos de lleno en este tema candente, quiero recordarles algo fundamental. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por aquí abajo y sobre todo, activen esa campanita de notificaciones. Créanme, los próximos vídeos vienen cargados de sorpresas, análisis profundos y noticias que no querrán perderse. Bueno, como siempre, vamos directo al grano. Can Yaman, ese torbellino de carisma, esa explosión de talento y esa presencia escénica que ha conquistado corazones tanto en su Turquía natal como en innumerables rincones del mundo, ha estado un tiempo considerable fuera de su país, enfocado en proyectos que sin duda han marcado un antes y un después en su carrera. Su trayectoria reciente lo ha llevado a recorrer Europa, a sumergirse en producciones de mayor escala y a demostrar su versatilidad en mercados muy diversos. Lo hemos visto brillando en Italia, cautivando al público con su interpretación en series como la aclamada Viola come il mare, donde no solo demostró su capacidad para adaptarse a diferentes idiomas y culturas, sino también su talento innato para conectar con audiencias internacionales. Y no solo eso, ha estado trabajando en otros proyectos que, aunque a veces parecen rodeados de un halo de misterio y secretismo, siempre logran captar nuestra atención y generar un revuelo mediático considerable. Pero claro, la pregunta del millón, el gran interrogante que tienen en vilo a millones de seguidores es, ¿cuándo vuelve a pisar tierras turcas para retomar su carrera allí? ¿Cuándo podremos verlo de nuevo protagonizando esas historias que nos hacen vibrar, que nos emocionan y que, para muchos, son la esencia de su arte? Pues bien, debo decirles que las señales, los indicios y las informaciones que hemos podido recabar apuntan firmemente a que esa esperada vuelta está más cerca de lo que la mayoría pensaba. Los rumores, las filtraciones, que en el mundo del espectáculo son un termómetro bastante preciso y que a menudo anticipan lo que está por venir, han estado particularmente activos últimamente. Y no es para menos porque Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno. Su presencia en cualquier producción, ya sea turca o internacional, garantiza una audiencia masiva, un nivel de interés mediático sin precedentes y un impacto cultural significativo. Por lo tanto, su regreso a Turquía significaría, sin ninguna duda, un acontecimiento de proporciones mayúsculas para la industria televisiva local, un verdadero impulso de energía y expectación. Hemos estado siguiendo de cerca sus publicaciones en redes sociales, analizando cada detalle de sus apariciones públicas, escuchando atentamente las declaraciones, a veces sutiles, a veces más directas, de personas cercanas a él, a sus representantes y a las productoras con las que ha estado trabajando. Y lo que parece perfilarse, lo que se dibuja en el horizonte, es un regreso estratégico, un retorno que no será un simple anuncio, sino uno que viene acompañado de proyectos muy interesantes, de aquellos que prometen redefinir la televisión turca. Se habla de un posible regreso triunfal a las pantallas turcas con una serie que ya está generando, como decíamos, una expectativa enorme. Los nombres que suenan para acompañarlo en este potencial proyecto son de primer nivel, nombres que garantizan calidad y que, por sí solos, atraen miradas. Y la trama, según los pocos detalles que se han filtrado con cuentagotas, parece ser algo realmente cautivador, una historia que tiene todos los ingredientes para enganchar a una audiencia masiva, para generar conversación y para consolidar aún más su estatus de estrella. Ahora, quiero ser muy claro con ustedes, y esto es algo que siempre recalco en nuestro canal.
En el vertiginoso mundo de la televisión y el cine, las cosas pueden cambiar muy rápido. Los contratos se negocian, se cierran, se abren, los guiones se modifican, los plazos se ajustan y los planes, a veces, toman rumbos inesperados. Es la naturaleza misma de esta industria. Pero basándonos en la información más reciente y confiable que hemos podido recopilar, en las pistas más sólidas y en las fuentes más cercanas, el regreso de Can Yaman a Turquía no es solo una mera posibilidad, es una fuerte probabilidad que se estaría gestando con gran ímpetu para finales de este año o a más tardar, principios del próximo. Piensen en la cantidad de fans que están esperando ansiosamente, que sueñan con ver a su ídolo nuevamente en las producciones turcas. Es una demanda, un clamor popular, que simplemente no se puede ignorar. Y es que aunque su éxito internacional es innegable, y le ha abierto puertas increíbles y oportunidades únicas, Turquía siempre ha sido su hogar artístico. Fue allí donde se forjó como el actor que conocemos hoy, donde protagonizó esas series que no solo lo catapultaron a la fama mundial, sino que también nos enamoraron a todos con sus personajes entrañables y sus historias conmovedoras. Series como Erkencikus o Dolunay son solo algunos ejemplos del impacto monumental que tuvo en su momento, y la nostalgia de volver a verlo en ese formato, en esas producciones que nos hicieron soñar, es muy fuerte entre su público más leal. Se rumorea, y esto es información que proviene de fuentes que hemos calificado como de primera mano, cercanas a la producción y a los círculos íntimos del actor, que Can Yaman estaría evaluando varias propuestas concretas para su gran vuelta. No se trata, para nada, de un simple regreso por cumplir con un compromiso o por volver. Se trata de elegir un proyecto que esté a la altura de su consolidada trayectoria, que represente un desafío actoral y que, al mismo tiempo, tenga el potencial de revitalizar la escena televisiva turca, de aportar algo nuevo y fresco. Se habla de géneros muy variados, desde dramas intensos y emotivos que exploren nuevas facetas de su talento, hasta comedias románticas, un género en el que sabemos que se desenvuelve con una maestría excepcional y que, sobre todo, sus seguidores aman con locura. Una de las cosas que más intriga, y que seguramente genera un debate apasionado entre los fans, es cómo este regreso podría influir en su ya exitosa carrera internacional. ¿Significa esto que va a dejar de lado sus proyectos en Europa o en otras partes del mundo, que va a priorizar su regreso a casa? O por el contrario, este regreso a Turquía sería una forma de consolidar aún más su figura, de seguir diversificando su carrera y de demostrar que puede ser un puente sólido y funcional entre la industria turca y la internacional, aprovechando lo mejor de ambos mundos? Personalmente, y basándome en su ambición y en la visión que ha mostrado hasta ahora, creo firmemente que la segunda opción es la más probable. Can Yaman es un actor ambicioso con una visión clara de su futuro, y su objetivo parece ser el de trascender fronteras, el de ser un artista global, pero sin jamás olvidar sus raíces, sin desconectarse de la plataforma que lo vio nacer. Piensen por un momento en la energía que él imprime en cada uno de sus papeles. Su presencia escénica es magnética, hipnotizante, y su capacidad para conectar con el público de una manera tan auténtica y visceral es algo que pocas veces se ve. Y es precisamente esa conexión profunda, esa química innegable con la audiencia, la que ha mantenido vivo y latente el interés de sus seguidores en Turquía, a pesar de su ausencia física durante un tiempo. Las redes sociales se llenan a diario de comentarios preguntando cuándo vuelve, pidiendo a gritos que grabe algo nuevo en turco, que se le vea de nuevo paseando por las calles de Estambul, que regrese a su esencia. Y eso, créanme, es un motor potentísimo, un impulso invaluable para cualquier actor, un recordatorio constante del cariño y el apoyo que lo rodea. Además, no podemos obviar el factor de la competencia en el mercado turco. El universo de las series turcas está en un auge sin precedentes, cada vez hay más talento emergente, más producciones de alta calidad compitiendo por la atención del público. En este contexto, el regreso de una figura tan consolidada, tan reconocida y tan querida como Can Yaman sería, sin duda alguna, un golpe maestro para cualquier productora. Sería un foco de atención instantáneo, una garantía de éxito rotundo en términos de audiencia, de repercusión mediática y de impacto global. Y eso es algo que las grandes empresas de producción turcas saben y entienden a la perfección. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿cuándo exactamente podremos verlo en nuestras pantallas turcas? Como les decía, las predicciones más fuertes, las que se basan en información más sólida, apuntan a que esto ocurrirá en los próximos meses. La maquinaria de producción en Turquía es conocida por su eficiencia, por su rapidez. Cuando se toma una decisión, y se pone en marcha, suele avanzar a un ritmo vertiginoso.
Si bien es cierto que no hay una fecha exacta confirmada oficialmente, los ecos que nos llegan, las señales que interpretamos, sugieren que las negociaciones están muy avanzadas, que los detalles finales se están puliendo y que la firma de contratos para un nuevo y emocionante proyecto turco podría estar, literalmente, a la vuelta de la esquina. Y hablemos un poco de la vida personal de Can Yaman, que siempre genera una curiosidad enorme y es un tema de gran interés para los medios y los fans. ¿Cómo se equilibra la vida profesional, tan exigente y a menudo nómada, con la vida personal cuando se está en constante movimiento, viajando entre países y trabajando en diferentes proyectos? Se sabe que su vida privada siempre ha sido un tema de gran interés, y a menudo objeto de especulación. Su regreso a Turquía podría significar también, y esto es un aspecto muy humano y emotivo, un reencuentro con su entorno más cercano, con su familia y sus amigos, aquellos que lo han apoyado desde el principio. Aunque es un profesional dedicado y enfocado, sabemos que el apoyo y el cariño de sus seres queridos son fundamentales para su bienestar y su rendimiento. Por lo tanto, es muy probable que este regreso a casa tenga también ese componente personal y emocional tan importante. Quiero que imaginemos juntos, para terminar, lo que podría ser su próximo gran proyecto turco. Será un regreso a la comedia romántica que tanto nos hizo reír, suspirar y soñar. Ese género que lo catapultó a la fama y donde demostró un talento innato para el encanto y el carisma. ¿O se atreverá con esta nueva madurez actoral, con un género más dramático, explorando territorios inexplorados y demostrando una vez más su increíble versatilidad? Las posibilidades son infinitas y esa es precisamente parte de la magia de Can Yaman. Él siempre nos sorprende, siempre se reinventa. Y justamente por eso, este regreso a Turquía es tan esperado, tan emocionante y tan lleno de promesas. Además, es fundamental mencionar que su experiencia internacional, su inmersión en diferentes culturas y en distintas formas de producción, le ha brindado una perspectiva completamente nueva, una madurez actoral que seguramente aplicará y enriquecerá sus futuros proyectos turcos. Haber trabajado con otros equipos, otras metodologías, otras formas de hacer televisión y cine, sin duda alguna, enriquece profundamente a cualquier artista, lo expande, le da nuevas herramientas. Y él, con su talento y su dedicación, ha aprovechado al máximo cada una de estas oportunidades. Las redes sociales son, sin duda alguna, el mejor termómetro para medir la expectación y el sentir del público. Si uno se da una vuelta por los comentarios en las publicaciones de Can Yaman o en las innumerables páginas de fans dedicadas a él, verá la magnitud de los mensajes pidiendo su regreso a Turquía. Es un clamor popular, una demanda constante y sincera. Y créanme, en el mundo del entretenimiento, donde la conexión con la audiencia es fundamental, la voz del público es un factor decisivo y muy importante. Entonces, para resumir, y sin querer generar falsas expectativas, pero basándonos en la información más sólida que hemos podido recopilar, lo que podemos afirmar con bastante seguridad es que Can Yaman está en camino de regresar a Turquía para retomar su carrera actoral allí. Las negociaciones para un nuevo proyecto estarían muy avanzadas, y aunque no hay una fecha concreta oficial y pública, todo apunta a que este emocionante regreso ocurrirá en un futuro cercano. Este retorno no solo es esperado con ansias por sus millones de fans turcos, sino que también representa una noticia de gran relevancia para la industria televisiva turca en su conjunto, que sin duda se vería revitalizada y energizada con la vuelta de una de sus estrellas más brillantes y carismáticas. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo ante esta posibilidad? ¿Qué tipo de serie les gustaría ver de Can Yaman en su regreso a Turquía? ¿Prefieren la comedia romántica, el drama intenso, algo completamente nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus expectativas, sus teorías, sus deseos, todo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil e informativo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más noticias y análisis. Un abrazo enorme y hasta la próxima.